Saludos alumnos, bienvenidos a una nueva videoclase. Espero que se encuentren bien dentro de todo y estén sobrellevando toda la situación de la mejor forma posible. El día de hoy la clase se trata sobre el texto argumentativo. Esta clase viene a ser la primera clase de nuestro comienzo de semestre como tal. Todas las otras que tuvimos eran de repaso, aunque para muchos fue materia nueva, así que creo que fueron clases bastante valiosas también. Espero que en este comienzo de semestre, que va a ser un poco extraño porque es videoclase y por todo lo que estamos pasando, espero que comience bien, que puedan entender la materia que se viene y si no, cuando volvamos al aula, lo que espero sea pronto, pueden hacer las consultas pertinentes y yo pueda responderles de la mejor manera para que nos volvamos a nivelar en las clases y podamos seguir avanzando. Ahora vamos a hablar del texto argumentativo, como habíamos dicho. ¿Qué es un texto argumentativo? El texto argumentativo es bastante fácil de identificar y bastante fácil de producir también para ustedes. El fin o la finalidad que tiene nuestro texto argumentativo es persuadir a una persona. ¿Persuadirla de qué? Persuadirlo o convencerlo de algo. Decirle que algo es falso o decirle que algo es verdad, que esta idea es buena o que es mala. Que el tema que ustedes están planteando debe hacerse así por esta razón. En el texto argumentativo nos sirve el porque sí. Eso es lo principal. No sirve el porque sí, no sirve el porque no, hagamos esto porque yo lo digo. Eso no sirve. Lo principal es dar una buena, un buen argumento, aunque suene parecido, de por qué debemos hacer estas cosas, de por qué debemos avanzar de esta forma. Las características principales, si bien no son tantas y algunas las acabamos de decir, las vamos a repasar nuevamente. Su finalidad es convencer al otro, como habíamos dicho. El tema generalmente es polémico o genera un conflicto. ¿Qué quiere decir polémico? Un tema que se hable mucho, algo que no todas las personas estén de acuerdo, o que esté muy marcado quiénes están de acuerdo o quiénes no están de acuerdo, ¿está bien? Responde una pregunta que se llama ¿qué pienso? ¿Qué pienso yo sobre esto? ¿Qué te parece a ti este tema? Y los modelos del texto, o sea, los que principalmente podemos ver y reconocer como artículos de opinión, críticas de prensa, cartas al director en un diario, bueno, esto a lo mejor ustedes no lo ubican mucho. En los diarios generalmente hay un apartado que se llama cartas al director. Las cartas al director son cartas que escribe la gente, que es muy parecido a lo que serían los comentarios en redes sociales en estos momentos, pero antes no se podía comentar en vivo el diario. Habría sido bien entretenido, pero no se podía comentar en vivo el diario. Entonces la gente le mandaba una carta al editor del diario sobre un tema en específico, sobre una noticia o sobre algo que sucedió, dando su opinión y diciendo por qué eso le parece bien o le parece mal y entregaba un argumento que fuera como válido. Eso hacía también que el diario tuviera un filtro, porque las cartas se leían y se elegía lo mejorcito para poner. Ahora los comentarios de redes sociales, el 90% son peleas entre personas, el resto de insultos y un poquito que queda son como opiniones valiosas, porque no está ese filtro. No, que es bueno y es malo también, porque podemos ver que no hay censura en nuestras redes, pero tampoco hay como, no todo es valioso, no todo como que vale la pena leer. Si ustedes han visto a veces los comentarios de Radio Cooperativa o son de esas personas que pelean en Radio Cooperativa, entenderán a lo que me refiero, ¿no? Ahora como dijimos, busca persuadir. ¿De qué nos quiere persuadir un texto argumentativo? Quiere convencer acerca de un tema, ¿cierto? El emisor, esa persona que nos está hablando, eh, el escritor de una columna de opinión, tiene un punto de vista en relación a un tema, o sea, a él le parece algo, le parece bien o mal, y utiliza argumentos que van sustentando ese punto de vista. Por ejemplo, una columna de opinión, una crítica de cine, una crítica a una película, o ustedes mismos, si vieron una película que les pareció buena, que les pareció así, pero la mejor película de la vida, y quieren convencer a un amigo de que la vea porque quieren hablarle de la película, quieren decirle, oye, ¿qué te pareció? Y todo.
le van a hablar bien de la película, ¿cierto? Le van a decir, oye, esta película tenéis que verla porque, no sé, es la mejor película de acción que salió en este año. Un director famoso dijo que era genial. La dirigió eh, Tarantino, que dirige películas muy buenas. Actúa, no sé, Leonardo DiCaprio, que actúa muy bien o que me gusta porque lo pueden encontrar atractivo por ahí, no sé. Pero uno da su argumento, lo que sea, para tratar de persuadir al otro de que haga eso, de que vea la película, ¿cierto? O de que vaya a un restaurante, o de que no vaya a un restaurante, también puede ser. No sé, ustedes fueron a una picada por ahí que le recomendaron y resulta que el completo venía mojado y la vianesa era como así de delgada y la palta tenía agua, entonces ustedes le van a decir a un amigo, oye, ¿sabes que no vaya a ir a esa picada porque el completo viene con agua? Así, malo. Y van a dar sus argumentos para que sus amigos no vayan a comerse un completo con palta con agua. ¿No? Entonces el texto argumentativo lo usamos mucho nosotros en el día a día. Eh, para que un texto argumentativo sea como fuerte, como que tenga ese golpe, así, ese punch, debe ser un tema polémico, lo que había dicho. Un tema que está en cuestión, que se esté hablando y del cual nos quieran convencer como eh, una gran cantidad de personas. Por ejemplo, aborto libre, la legalización de la marihuana, que puede ser que tenga cabida para varios puntos de vista, que hartas personas nos puedan decir cosas sobre eso, que hayan muchas personas que tratan de opinar sobre un tema. Eso lo hace polémico, porque hay opiniones que chocan. Por ejemplo, con lo del aborto tenemos personas que dicen que sí debería ser legal, que otros que no debería ser legal, y cada uno tiene sus propios argumentos de por qué sí o de por qué no. O un tema más ahora, el apruebo o el rechazo, la nueva constitución. ¿Debería haber una nueva constitución? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué es bueno o por qué es malo hacer una nueva? Entonces eso es un tema polémico, especialmente ese. Ahora, el uso de argumentos. Nosotros, como yo les dije, en un texto argumentativo nos sirve el porque sí, nos sirve el porque no. O sea, pero lo peor que podemos hacer es decir, hagamos esto porque sí, ¿cierto? Y para convencer a otro, tenemos que usar argumentos. Porque si ustedes le dicen, no, hagámoslo porque me parece que sí, nadie les va a creer, ¿cierto? Ahora, si dan buenos argumentos, es más probable de que las personas se unan a su punto de vista, ¿cierto? Se unan a su lado de la historia. Hay que dar pruebas, hay que dar datos. Los datos y las pruebas son importantísimos. Y eso lo usamos nosotros como respaldo. Si nosotros estamos hablando de algo, por ejemplo, de una picada, y decimos, oye, ¿sabéis que esa picada no le gustó ni al Pancho Saavedra? O sea, ya es como mucho para que el Panchito no le haya gustado la picada. Eh, entonces ya es un argumento válido de que nadie va a querer ir a una picada que no le gustó ni a Pancho Saavedra, siendo que nuestro amigo se come hasta las piedras, yo creo. Tenemos que ir viendo nuestro tema, tenemos que ir viendo nuestro respaldo, quién nos respalda, quién dijo esto, si alguien dio una opinión y es mucho más experto en el tema que nosotros, como que nos podemos apoyar de esa otra opinión también para tratar de argumentar, para tener ese respaldo. Y ahora, los interlocutores. ¿Quiénes son los interlocutores? Obviamente las personas que están conversando, ¿cierto? Pero aquí hay dos tipos de estructura distinta. Uno, que es monologada, que puede ser un solo sujeto, organizando el texto, que puede ser en su pensamiento o hablando, ¿cierto? Yo ahora estoy haciendo una conversación monologada. ¿Por qué? Porque ustedes no me pueden responder a través de la pantalla porque no estamos en vivo. A lo mejor si estuviéramos haciendo esta transmisión en vivo, sería dialogada porque ustedes podrían decirme, profe, ¿sabes que no entendí? Me vuelve a repetir. O podrían darme sus opiniones, lo que pasa a veces en clase cuando yo les pregunto su opinión o les voy consultando algo de ejemplo. Eso lo convierte en dialogado, en un diálogo. Y las opiniones se van dando de forma sucesiva, o sea, ustedes dicen algo, yo digo otra cosa. Si estoy dando un diálogo en un texto argumentativo de un sí o un no, por ejemplo, del apruebo o del rechazo, como ejemplo, si ponemos a dos personas de frente, obviamente esas personas van a tratar de pisarse la cola y de dar sus propios argumentos
de un lado o del otro, ¿ya? Y este texto obviamente tiene una estructura, no puede ser al lote. Aunque se usa mucho, no puede ser al lote. Para comenzarlo, para comenzar un texto argumentativo, nosotros necesitamos una tesis. ¿Qué es una tesis? Es un punto de vista. Por ejemplo, usemos el tema del coronavirus, que está pasando ahora, que yo creo que todos lo conocen. Y lo que se dice mucho que debería haber cuarentena. Supongamos que yo opino que sí debería haber cuarentena. Esa sería mi tesis, mi punto de vista. Debería haber una cuarentena para prevenir el coronavirus en Chile. Ahora, luego en el corpus argumentativo, o sea, en el cuerpo del argumento, nosotros vamos a decir ¿por qué yo creo que debería haber una cuarentena? Entonces empiezo a poner mis datos, empiezo a poner todo lo que averigüé. Digo, sí, porque se ha hecho en 5 países del mundo, porque en los países que se hizo se comprobó que funciona, porque han bajado los contagios en los países que tienen cuarentena total, etcétera. Y en la conclusión, cuando cerramos, retomamos la tesis, volvemos a hablar de lo del principio y decimos, por esto y por todo lo que yo le he planteado, creo que el hacer una cuarentena completa en Chile sería una excelente idea para evitar que el coronavirus se siga expandiendo en el país. Eso es como un ejemplo. Entonces, primero ponemos nuestra opinión, nuestro punto de vista, luego explicamos por qué tenemos esa opinión, por qué creemos que nuestra opinión es tan buena, tan excelente. Y luego retomamos lo de adelante y damos una pequeña conclusión y cerramos, ¿cierto? ¿Ya? Aquí las tres que vienen van como explicando un poco lo que ya les dije. La tesis, comenzamos y damos nuestro punto de vista, ¿cierto? Es el tema polémico y se suma nuestro punto de vista. Ejemplo que está aquí, se debería despenalizar el consumo de marihuana para fines médicos. Luego el argumento es que el THC puede aumentar el apetito y reducir las náuseas. Además, puede reducir el dolor y la inflamación y los problemas de control muscular para las personas que tienen epilepsia. Si este argumento tiene un respaldo científico, lo ponemos, decimos, porque en la escuela o en la Organización Mundial de la Salud dijo que así es. O sea, ya no lo dice el profe de lenguaje, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces es un argumento mucho más fuerte, mucho más válido, ¿cierto? Y para concluir, como les dije, retomamos la tesis y recordamos de nuevo al lector cuál es nuestro punto de vista. Y hay algo que también es muy importante y que debemos tener en cuenta que se llama contexto de producción. O sea, nos dice quién produjo ese texto y también explica por qué lo produjo. Lo que decíamos anteriormente, que puede ser el coronavirus o el apruebo. Se produjo en el 2019-2020, cuando estaba quedando la embarrada en el país por dos cosas. O sea, el país ya ha sufrido dos problemas grandes, que son el despertar y la revolución social, y ahora lo del coronavirus. Entonces es algo que estamos viviendo y es como normal que viviendo estas situaciones surjan estos problemas, como hemos dicho, estos problemas polémicos que se hablan mucho. Y es importante conversarlos y es importante tener una posición, pero saber por qué tenemos esa posición. Y eso también nos sirve mucho. El texto argumentativo nos sirve de forma personal, ¿no? Generar un texto argumentativo a veces no para hablárselo a otras personas, pero de forma personal nos ayuda a comprender por qué estamos tomando un punto de vista. En las guías que vienen con esto, ustedes deben generar un pequeño texto argumentativo de un tema polémico. En la guía hay algunos ejemplos, pero si ustedes quieren escoger otro de los que se habló aquí y quieren tomar un punto de vista, deben tomar una posición. Recuerden lo que acabamos de hablar, cuál es el orden que deben seguir y no tengan miedo de tener una opinión. Eso es muy importante.